Voy a invitarle que pueda buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 14, verso 25 hasta el 33. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Amén. ¿Ya lo tiene? Le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a su presencia para agradecer, mi Dios, por este tiempo, por este día que usted nos da, un nuevo día, Señor. Hemos sido bendecidos hoy, Señor. Su misericordia, su amor ha estado con nosotros, Señor. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado fuerza, Señor, para poder llegar a este lugar. Y estamos en pie, Señor, solamente por su misericordia. Hoy queremos, Padre, pedir que esta palabra, Señor, que usted va a ministrar a nuestras vidas, pueda tocar nuestros corazones, Señor. Pueda hablarnos, amado Dios, de acuerdo a nuestra necesidad. Todos nosotros necesitamos oír su palabra, Señor. Ponga quietud en cada uno de nosotros, Señor, que ningún pensamiento ajeno tome control de nuestra mente, sino solamente, Padre, tu palabra pueda hablar a nuestra vida, hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús reprendemos toda oposición del enemigo, reprendemos toda obra del diablo, Señor, y en el nombre de Jesús creemos que por fe va a haber libertad, Señor, para que su palabra pueda fluir, y usted va a usar mi vida por misericordia para ministrar esta su palabra. En el nombre de Jesús pido, Señor, que use mis labios dándome esa revelación, Señor, de su palabra para poder ministrarla en esta noche, y que todos nosotros seamos edificados a través de ella. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Bueno, vamos a hablar de un tema en esta noche o en esta tarde, de lo que es un discípulo verdadero. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado mucho hablar de lo que es un discípulo. Siempre mencionamos y hablamos que un discípulo es una persona que está bajo aprendizaje, una persona que está bajo enseñanza, una persona que está aprendiendo algo. Siempre nosotros hablamos y mencionamos y conocemos el concepto de lo que es un discípulo. Pero la realidad, hermano, nosotros a través de la palabra nos damos cuenta que el discípulo va mucho más allá de los conceptos que nosotros tenemos. Hoy, en estos tiempos que vivimos, estamos rodeados de muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. Y vamos a ver por qué hay tantos seguidores de Cristo, hay tanta gente que sigue al Señor, pero muy pocos discípulos. Y eso nosotros lo vemos al primer ejemplo en Jesucristo.
Si usted se da cuenta que los que seguían a Jesús eran miles de personas, no eran pocos los que estaban siempre siendo enseñados, siendo guiados, siendo ministrados, escuchaban un mensaje, escuchaban una enseñanza, escuchaban una palabra, pero nada cambiaba en sus corazones. Porque en la realidad la gente se acostumbró a oír, se acostumbró a escuchar, pero muy poco practicar. Es como aquellos que van a estudiar, sacan una profesión y después se dedican a otra. Hay muchos de esa gente. Yo creo que acá hay muchos que estudiaron algo y nunca practicaron lo que estudiaron. Eso es lo mismo que está sucediendo dentro de la iglesia. La gente escucha la palabra, es enseñada en la palabra, ministrados en la palabra, pero muy pocos llevan a la práctica lo que han aprendido. Entonces estamos llenos de gente que de una u otra manera está tratando de hacer cosas sin el conocimiento, sin el entendimiento de la palabra y guiándose por lo que otros le puedan decir. Es por eso que acá el Señor, al dirigirse a la gente, a la multitud de personas, le habla de lo que significa verdaderamente ser discípulo. Y la primera condición que el Señor coloca para ser discípulo, dice aquí, si alguno viene a mí. O sea, primero, el Señor no fuerza a nadie para que le siga. Es una opción personal. Dios nos sale a nuestro encuentro. Dios por misericordia nos sale a nuestro encuentro en la condición que estamos. Y nosotros, si queremos seguir al Señor, tenemos que entender que debemos cumplir requisitos. O sea, el evangelio no es nada más estar dentro de una iglesia, congregarte en ciertos días, tener normas que nosotros mismos establecemos. El verdadero discípulo va mucho más allá de lo que nosotros hacemos diariamente. Por eso que el Señor colocó estas condiciones y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, mire. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, no aborrece. Dice, pero ¿cómo voy a aborrecer a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo lo voy a aborrecer? El mismo libro de Mateo, hablando de esta misma parte de la palabra, el libro de Mateo dice, el que ama a padre, a madre, a hijo, a hija, esposo, a esposa, más que a mí, no es digno de mí. O sea, lo que el Señor está diciendo, que nuestro amor debe ser primero hacia Dios. Y dentro de la iglesia cristiana, el amor está enfocado en otra dirección y no primeramente en Dios. Porque pensemos, cuando usted no viene a la iglesia o cuando usted no hace un trabajo para el Señor, ¿cuál es la excusa? Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi hija, es que todo aquello nos detiene para servir a Dios. Y el Señor dice que el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. O sea, el Señor está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que entender que debes amarme a mí por sobre todas las cosas. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Porque no me diga que usted y yo amamos al Señor más que todas las cosas. Si su esposo le dice o su esposa le dice, tienes que quedarte hoy día en la casa, ya, gracias, sí me quedo. Y yo no quería ir hoy día a la iglesia. Si su hijo se enferma, usted lo hace más drástica la cosa, ay, le duele la cabeza y lo acuesta, que de ahí para usted quedarse también. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos un amor mucho más grande hacia lo que nos rodea que hacia Dios. Y es por eso que el Señor pone esta condición. No está diciendo que usted no debe amar a su padre, no debe amar a su madre, no debe amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No está diciendo eso. Él está diciendo que nosotros debemos amarle a Él primero que todas las cosas. Y cuando Dios es primero, nuestra actitud cambia. Si usted y yo nunca vamos a ponernos o a poner excusas para no hacer algo para Dios. Si fuera así, hermanos, si Dios fuera primero, este lugar estaría lleno todos los días, no solo el domingo. Porque siempre digo, algunos son como la empanada que se hacen el día domingo.
El día domingo aparecen y desaparecen hasta el otro domingo. Entonces, cuando nosotros entendemos que la búsqueda de Dios no está enfocada en las circunstancias, sino en mi amor hacia Él. Yo siempre le ponía el ejemplo, cuando usted se enamora y se enamora de verdad, a usted no le importa el frío y el calor, la lluvia, lo que haya, el dolor de estómago, el dolor de cabeza para ver al que ama o a la que ama. ¿Sí o no? Usted camina, usted recorre, usted va al lugar, no importa la distancia, usted lo hace porque ama a esa persona. ¿Y qué hacemos por Dios nosotros? Estamos un poquito enfermos y nos quedamos en casa. Tenemos calor, nos quedamos en casa. Tenemos frío, nos quedamos en casa. Tenemos una excusa de nuestro hijo, nuestra hija, antes cuando los hermanos, gracias a Dios, ahora no son así. Será porque los niños nacieron en tiempo de calor. Pero antes, cuando los niños nacían acá en la iglesia, las hermanas decían, es que no lo puedo llevar a la iglesia porque se me va a enfermar. Entonces tiene que tener 1 mes, 2 meses ya que sea grandecito para que pueda ir sin problema. Pero cuando tienen que llevarlo a control, no importa, a las 8 de la mañana lo llevan. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que no tienen confianza en Dios, tienen confianza en los médicos. O sea, Dios no puede cuidarlo cuando ellos lo traen a la iglesia. No puede Dios no puede hacer una obra. Dios sí la puede hacer el médico. Entonces, cuando nosotros entendemos que no debe haber nada que nos detenga para servir a Dios, eso muestra que somos verdaderamente discípulos. Ahora, un discípulo dijimos que es estar bajo enseñanza. Nosotros, a través de los años que llevamos en este lugar, y yo siempre reitero esto, nosotros deberíamos ser más que discípulos. Deberíamos ser maestros. Pero no, ni siquiera todavía llegamos a discípulos. ¿Sabe por qué? Porque aunque escuchamos igual que la multitud que seguía a Jesús, aunque estamos bajo la enseñanza, quedamos admirados a veces por la enseñanza que recibimos, no crecemos, no llegamos a ningún nivel espiritual. ¿Por qué? Porque nos olvidamos rápido de lo que aprendemos. La multitud que seguía a Jesús dice que ellos quedaban admirados y se sorprendían con la doctrina que Jesús tenía y la autoridad que Jesús le enseñaba, pero sus vidas no cambiaron. ¿Cuántas veces usted ha quedado admirado por la palabra que se entrega en este lugar, sea de los que predican en este lugar? Y usted dice, qué tremenda palabra se recibió. ¿Y qué cambió su vida? Qué tremenda enseñanza se entregó. ¿Y qué cambió? ¿De qué nos sirve tener tremenda palabra, tener tremenda enseñanza si no somos verdaderamente discípulos? Si todavía Cristo no es el centro de nuestra vida, Él no es la base de nuestro vivir diario, ¿de qué nos sirve? Entonces nosotros estamos de una u otra manera poniendo objeciones o poniendo excusas para servir a Dios y nuestra vida se pasa de excusa en excusa. Aquí hay gente que ya es vieja en el Evangelio. Viejos en el Evangelio. Y uno los mira y siguen enanos espiritualmente. No los voy a mirar. Voy a cerrar los ojos nomás. ¿Qué pasa? ¿Acaso Dios no los puede hacer crecer? ¿Acaso Dios no los puede desarrollar? ¿Acaso Dios no los puede usar a ustedes? ¿Acaso Dios no puede hacer obras tremendas a través de sus vidas? ¿Acaso Dios no le puede dar la autoridad para predicar, enseñar la palabra, ministrar la palabra con autoridad y con conocimiento y revelación de ella? Sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer y Dios sí lo quiere hacer. El problema somos nosotros, que siempre tenemos una excusa. La excusa de los cristianos hoy está llena. Es nada más. Me gustaría un día grabar cada vez que uno conversa con un hermano y grabarle las excusas que coloca. Y después hacerla que la escuchen en varios días ellos mismos. Para que se den cuenta de lo que están haciendo con su vida. Y lo que están haciendo con Dios, porque Dios quiere
que el hombre pueda crecer y desarrollarse en su vida espiritual, pero tiene que haber el que Dios sea el centro. Por eso dice aquí que si nosotros no aborrecemos a nuestro padre, a nuestra madre, mujer, hijos, hermano, hermana y aún nuestra propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? O sea que si nosotros todavía no amamos a Dios en primer lugar de nuestra vida, no podemos ser discípulos del Señor. Ahora le pregunto, ¿es discípulo usted del Señor? ¿Se nota eso en su vida? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que nuestra vida requiere de una decisión, porque Dios no le va a forzar tampoco a que usted le ame más a Él que a su familia. Y Dios tampoco está diciendo que usted abandone su familia, la deje a un lado. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y no que Dios sea egoísta y que Dios solamente quiere que le amemos a Él. Es que cuando nosotros amamos primeramente a Dios, el amor hacia nuestra familia va a ser tremendo y va a ser especial. Y usted va a amar a su familia no porque está obligado a amarle, sino porque el amor de Dios está fluyendo a través de su vida. Y usted ama a su familia como verdaderamente debe amarla. Porque a veces aún dentro de la familia se ama por conveniencia. Porque la esposa le hizo una buena comida, ay, anda cariñoso. Porque el esposo ganó más plata este mes, la esposa anda cariñosa. Pero no es por amor. Porque le trajeron un regalo, anda más cariñoso o cariñosa. Eso no es amor, eso es conveniencia. Usted y yo deberíamos siempre ser cariñosos, siempre ser personas que amamos a los demás, nos den algo o no nos den nada. Entonces, en la misma manera, cuando nosotros amamos a Dios de verdad, yo le amo no porque Él me va a dar algo mañana, sino porque verdaderamente Él me lo ha dado todo ya. Él ha sido especial para con mi vida. Él me ha dado lo que nunca nadie antes me había dado, que rescatarme de donde yo estaba perdido. Entonces, cuando nosotros entendemos que es lo mejor que nos ha pasado conocer a Dios, le vamos a amar de verdad. Entonces, empezamos a ver que el Señor pone esta exigencia, que debemos amarle a Él antes que nuestro padre, antes que nuestra madre, antes que nuestra esposa, antes que nuestro esposo, antes que nuestros hijos, antes que nuestras hijas y aún antes que nuestra propia vida. Entonces, cuando usted diga, ay, que estoy enfermito, no voy a poder ir a la iglesia hoy, ¿qué tendría que hacer? Venir. Es que no voy a poder ir hoy a predicar porque estoy enfermo. Si usted ama a Dios, va a venir. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene el poder para darle la fuerza y aún para sanarlo. ¿Por qué? Porque esto es por fe. Pero cuando nosotros no amamos a Dios, nosotros primeramente es que me voy a cuidar para ir bien el domingo a la iglesia. Sí, Señor, tú sabes que si me sana hoy, yo el domingo, te voy a alabar. Sí. El Señor sabe que no lo va a hacer. El Señor sabe que va a venir acá porque le conviene venir. Entonces, el verdadero discípulo es aquel que entiende que para servir a Dios debe Dios ser primero en su vida. Segundo dice el verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, la segunda condición que el Señor coloca es que yo esté dispuesto a sufrir. ¿Está usted dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Está seguro? Porque lo van a probar a la salida aquí para allá. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que pasan un problema y ya no quieren servir a Dios. Una dificultad y ya no quieren servir al Señor.
pasan un momento difícil y ya no quieren trabajar para el Señor. Ya están por los suelos, ya están derrotados, destruidos. ¿Por qué? Porque en realidad no entienden que el camino que hemos elegido es un camino difícil. Y el Señor dice aquí claramente en su palabra, el que no lleva su cruz. O sea, cada uno de nosotros tenemos dificultades y problemas que tenemos que enfrentar diariamente. ¿Tiene problemas? ¿Ha tenido problemas hoy usted? Tenemos problemas. Ya sea enfermedades, ya sea momentos difíciles, circunstancias que vamos a pasar. Mire, delante estaba estudiando la palabra en la casa, leyendo, y no me pude quedar más sentado. Porque yo tengo un problema en la columna y me dio el problema del nervio ciático. Y no podía estar sentado, no podía estar de ninguna manera. Y ¿sabe? Era un dolor tan grande, que no lo resistía. Pero estoy aquí y estoy con dolor. Vengo para acá porque sé que al Dios que sirvo tiene el poder para quitarme, si Él quiere, el dolor. Pero si no, me quedo igual con el dolor y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, cuando uno entiende, hermano, que yo no estoy limitado a las circunstancias, si estoy sano voy a servirle a Dios, no enfermo igual voy a servirle a Dios, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, sano o enfermo, Dios sigue teniendo el mismo poder. Pero cuando nosotros no tenemos a Dios en primer lugar, tenemos que estar sanitos. Señor, ¿cómo te voy a alabar si no estoy sano? Señor, ¿cómo voy a levantar mis manos si me duelen los brazos, si me duelen las piernas, si me duele la espalda? Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Por fe. Eso es el amor que Dios está buscando hacia Él, entender que yo voy a pasar momentos difíciles, que me voy a enfermar, que voy a pasar situaciones, que voy a confrontar momentos muy difíciles en mi vida. Pero si yo entiendo que es un requisito que Dios me pide, yo voy a seguir adelante. Por eso dice que el que no toma su cruz y viene en pos de mí. Algunos toman la cruz y se van al hospital, a urgencia, al consultorio. Allá llevan su cruz. Otros llevan su cruz a que alguien los consuele, que alguien le diga pobrecito, pobrecita. Nosotros tenemos que venir al Señor. Él es el que conoce nuestra vida, sabe realmente quiénes somos y los momentos que estamos pasando. Por eso Él dice que si nosotros no llevamos la cruz y venimos en pos de Él, no podemos ser sus discípulos. Entonces, si enfermo no puede servirle a Dios y no puede ir en pos de Él, entonces no puede ser discípulo. Necesitamos entender que a pesar de todas las circunstancias, tenemos que servirle al Señor. Y yo creo que eso, cuando empezamos a aprender aquellas cosas, nosotros vamos a poder enseñar a otros que también lo hagan. Pero ¿cómo yo enseño a los demás que aún enfermo, aún con problemas, aún con dificultades, aún con momentos difíciles enfrentando, yo igual vengo a adorar, alabar, exaltar el nombre de Dios? ¿Cómo le enseño? No con palabras, con práctica. Con la enseñanza que ellos van a ver a través de mi vida, a través de lo que yo hago, a través de lo que ellos ven. Pero si nosotros tenemos que servir a Dios solamente cuando estamos sanos, estamos en problemas. Si vamos a servirle a Dios solamente cuando no tenemos problema, entonces no amamos a Dios. Y hay muchos que lo hacen así. Y que hermano puede hacer esto. No, es que estoy pasando problemas difíciles y no puedo. No, ahora no. Así está la gente hoy. Y creemos que somos discípulos del Señor y creemos que estamos siguiendo al Señor. Nada más estamos en el grupo, en la multitud que sigue a Jesús. Eran miles los que seguían a Jesús. ¿Recuerdan? Miles de personas. Pero cuando usted ve el resultado de esos miles que siguieron a Jesús, quedó un grupo tan reducido, los que verdaderamente entendieron que era seguir al Señor. Entonces, cuando el Señor aquí nos dice y nos da un ejemplo haciéndonos una pregunta, dice: ¿por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. A veces nosotros empezamos, pero bien a servir a Dios. No, este año sí, este año es el mío. O sea que el suyo, pero no el del Señor. Porque en realidad solamente estamos con ganas, con deseos, pero no entendemos que al servir a Dios vamos a encontrarnos con muchas dificultades. Mire, ¿sabe los que no pasan problemas? Con el diablo, digo. Son los que no hacen nada para el Señor. El diablo ni los molesta. Pero si tú te propones servir a Dios y enfocarte a trabajar para Él, vas a tener problemas. Y vas a tener lucha y vas a tener confrontaciones. Y aún los de tu misma casa se van a levantar en contra tuya. Pero tú tienes que saber que la misma palabra de Dios dice que el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tú vas a servir al Señor. Y cuando está esa convicción, no es que tú estás pensando que me irá a pasar más rato. No importa lo que te pase. No importa lo que tengamos que enfrentar. No importa las dificultades que podamos enfrentar. Sabemos que el que está de parte nuestra es todopoderoso. Él tiene todo el poder para ayudarnos y darnos la victoria. Pero cuando nosotros no servimos a Dios, nunca calculamos los gastos. Entonces, le damos nomás y quedamos a medio camino. Es como cuando usted quiere ir a Santiago y le echa 5,000 pesos de gasolina al vehículo. Dice, por fe voy a llegar. No, llega ahí nada más a San Rafael, hasta ahí se acabó. Y hay muchos cristianos que quedan así. Usted lo ve en la iglesia, comenzaron pero muy bien. Ya, marzo, pero espectacular. Abril, con mucha ganas. Mayo ya te están desanimando. En junio ya le llovió y en julio le cayó el temporal y hasta ahí llegaron. Ahí, vea nada más, en el trabajo, en diferentes lados. Cómo han quedado en el camino. Cómo han desertado en el servicio a Dios. Y pregúntele por qué. Es que he tenido problemas, es que he tenido dificultades, es que he tenido luchas, es que me he enfermado. ¿Qué quiere? Servir a Dios nada más cuando no tiene problemas. Entonces el discipulado va más allá de lo que nosotros normalmente decimos. No, un discípulo es aquel que aprende, que está bajo enseñanza, sí. Pero es aquel que se niega, es aquel que entiende que debe tomar su cruz, aquel que entiende que debe seguir al Señor, aquel que entiende que el primer amor debe ser para el Señor, amarle a Él por sobre todas las cosas. Cuando eso se entiende, hermano, no hay problema que lo pueda detener. A veces uno nota de aquí para allá cuando los hermanos llegan de brazos caídos. Como no es que tengan problemas los brazos, sino que llegan ya a la rastra. Es como que los trajeron así arrastrados aquí, llegaron ahí, están ya no son capaces para nada más. Y recuerda lo que Dios le dice a Jeremías. Si corriste con los de a pies y te cansaron, ¿qué más harás con los de a caballo? Si estos pequeños problemas te andan trayendo por los suelos, ¿qué más cuando vengan las luchas grandes? Hermanos, si a veces la gente tiene un problemita en la casa, ahí se quedaron. Una pequeña dificultad, ahí están. Y hermano, ¿qué le pasó? No, aquí hay un problema, dificultades, ahí están. Pero véalos hablar. Derrotan gigante, y si me pareció Goliat y ojalá hubiera aparecido todos los hermanos y los derrotó a todos. Y no son capaces ni para un enano de. Entonces, el cristiano hoy, nosotros hermanos, los cristianos, somos más de hablar
que de vivir. Porque, ¿sabes? Si viviéramos la palabra, no nos detendría nada. Nada nos estancaría, hermano. Los trabajos, mire los trabajos, los cultos familiares, ¿sabe? Nadie. Y estoy seguro que nadie, aunque no he recibido todos los informes, nadie invita a nadie a los cultos familiares. Nadie ni siquiera se mueve para ir a un culto familiar y trabajar ahí. Están todos estancados en sus casas, detenidos ahí y diciendo: somos siervos del Señor. Amén. ¿Sí? O sea, trabajamos para el Señor, pero a la manera que queremos. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo? ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente? Si la palabra de Dios dijo, y Jesús le habló a los discípulos: id y haced discípulos. O sea que si nosotros somos discípulos y tenemos un ejemplo, un testimonio, amamos a Dios y a pesar de los problemas estamos sirviéndole al Señor, nosotros vamos a ser discípulos también. Pero si estamos viviendo a nuestra manera, vamos a ser discípulos igual que nosotros. Cómodos, estancados, acomodados al sistema de vida que hoy tenemos. Cristianos que no tienen problemas y que estamos reclamando más bendición y más bendiciones. Entonces el Señor dice: mira, calcula los gastos. Entiende que para servir a Dios, si quieres ser un discípulo, te va a costar. Entonces, si decides ser mi discípulo, debes entender que vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar dificultades. Pero Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él prometió estar con nosotros. Él dijo que nunca nos iba a dejar, nunca nos iba a abandonar. Y Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Somos nosotros los que dejamos al Señor. Dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, a veces nosotros creemos, como le decía, que podemos derrotar a cualquiera. No importa el problema que venga, lo podemos vencer. Pero estamos más confiados en nuestra capacidad que en el Señor. ¿Por qué confiamos en nuestra capacidad? Porque creemos que nosotros podemos vencer de la manera que estamos. Pero cuando entendemos que el amor nuestro no está enfocado primero en Dios, sino en las cosas que están a nuestro alrededor, nos damos cuenta que podemos ser vencidos fácilmente. Porque sabe, hermano, Dios nos quita cualquier cosa y nosotros estamos por los suelos. Y ese es el problema de la iglesia hoy. Que la iglesia, nosotros, usted y yo, estamos cómodos. Entonces cuando el Señor dice acá: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es lo que poseemos nosotros? Y renunciar no está diciendo: bótalo, deséchalo. Está hablando que no lo tengamos en nuestro corazón. Y nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón que están primero antes que el Señor. Y el Señor dice que nosotros, si queremos ser discípulos de Él, debemos renunciar a eso. Decir: Señor, esto ha tomado control de mi vida, esto ha tomado control de mi corazón y yo quiero que tú seas el que tenga el control de mi vida, por lo tanto yo renuncio a esto para poder ser tu discípulo. Entonces, ¿cuántas cosas habrán en nuestro corazón? ¿Qué es lo que será primero para usted? ¿Hay cosas materiales que están controlando su corazón? ¿Su casa? ¿Su auto? ¿Su vehículo? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Estará controlando su corazón? ¿Será primero eso en usted antes que Dios? Por eso que dice el Señor: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, el Señor
no anda así, bueno, cuando tú quieras, cuando tú puedas, a lo mejor lo que tú quieras dejar. No, el Señor dice, a todo. O sea, que no haya nada primero en nuestro corazón antes que Él. O sea, que Dios sea lo primero, amarle a Él. Señor, tú eres lo principal en mi vida, tú eres lo primero de mi vida. No hay nadie más. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró? Yo creo que todos se han enamorado, excepto los niños, aunque también andan enamorados. Pero cuando usted se enamoró, ¿qué le dijo a su novio, a su novia? De hoy en adelante tú serás lo primero para mí. No voy a mirar a nadie más, mis ojos solo son para ti. Mentira. La dejaba y andaba mirando a todos los demás. Pero habló muchas cosas. ¿Lo dijo así o no? ¿Se lo dijeron alguna vez? A las hermanas, ¿se las dijeron o no? No, mis ojos son para ti. Yo te voy a ver a ti. Eres lo más hermoso, aunque sea fea, pero lo más hermoso. Le veía hasta los ojos de colores, la veía rubia, aunque era negra, pero la veía rubia. Entonces, ¿por qué? Porque trataba de hacerle entender que era lo más hermoso de todo. A veces nosotros, hermano, a través de nuestra alabanza al Señor, le decimos tantas cosas. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. ¿Lo ha cantado alguna vez? O sea, cantamos cosas que no la vivimos. Porque en realidad no amamos a Dios y Dios no es lo primero para nosotros, y eso se refleja en nuestra vida diaria. Se refleja cuando usted tiene que hacer algo para Dios y ya colocó una excusa, ya tiene que hacer algo para el Señor y ya es mucho para Él. Yo siempre pongo el ejemplo de los enamorados, porque cuando uno se enamora, hace cualquier cantidad de cosas. Con lluvia, con trueno, a veces con frío, con calor, no importa el horario que le dijeran, allá te espero, allá está usted. Y estábamos allá. ¿Sí o no? Ahora no. En el campo lo que hacían, le tiraron una piedra arriba de la casa. Señal que ya andaba el jote dando vuelta. Pero caminaban distancia, hacía lo que fuera por esa persona que amaban. ¿Qué hacemos por el Señor nosotros? Si nosotros no tenemos locomoción, no caminamos. Si hace frío, no, Señor, tú sabes que me puedo enfermar. Si hace calor, Señor, tú sabes que me sofoco, le dan esos bonzos y están así. Oh. Pero antes no le importaba eso, no le importaba el calor, a pleno sol ahí en la esquina parado y enamorado, no le importaba. Imagínese, compare eso. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, tengo algo contra ti, dice que has dejado tu primer amor. O sea, el primer amor es aquello que lo lleva a usted a ilusionar, aquello que lo lleva a pensar cada momento en esa persona que ama. El Señor quiere ser ese primer amor, que en nuestra vida todo el tiempo esté pensando en Él. No importa que hace calor. Yo siempre que le ponía ese ejemplo para los viejitos que veíamos tele años atrás. ¿Se acuerda cuando iba ese con un ramito de flores en una bicicleta? Ismenia, mi amor. Llevaba un ramo de flores y todos le decían cosas, cómprate un auto, perico. No importa lo que le dijeran, llegaba ya con ese ramo de flores. Así andaban muchos de ustedes. Pero hermano, ¿para el Señor hacemos eso? ¿Hacemos eso para el Señor? Señor, aquí voy para adorarte, para honrarte. Señor, tú mereces todo. Señor, voy con un gozo, voy con una alegría. No importa, Señor, hace frío. Y usted va caminando por la calle y va alabando al Señor. Y la gente, mira el loco este. No importa, a usted no le importa.
¿Por qué? Porque su amor está para Dios primero. Ese es un verdadero discípulo, un hombre que entiende que Dios es lo primero para él. Antes siempre, hermano, estaban en los árboles unos corazones tremendos con una flecha así. ¿Cierto? También lo hicieron algunos de ustedes. Un corazón y una flecha y las iniciales de los nombres. Y te amo por siempre y todo aquello. ¿Y por el Señor qué hacemos? ¿Qué le decimos al Señor cada día? Entonces, cuando nosotros vemos que un discípulo es aquel que entiende que debe renunciar a todo lo que posee. Señor, no quiero que nada más ocupe mi corazón. Lo material, mi familia, mi esposa, mis hijos. Señor, yo quiero que tú seas el centro. Porque cuando tú seas el centro, mi amor va a ser un amor real para mi familia, para lo que tú me has dado, porque voy a reconocer que lo que tengo me lo has dado tú, Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, ponemos a Dios primero, ¿sabe qué? En la familia va a haber un amor real, un amor genuino. Por eso es que cuando los matrimonios se convierten al Señor, en el hogar hay armonía. Pero cuando no se convierten al Señor de verdad, hay puros problemas. Porque Dios no es el centro de ese matrimonio. Entonces, cuando es el centro del matrimonio, van a hablar lo mismo en la casa. ¿Me entiendes? Van a conversar de la misma manera y si hay una situación difícil, lo van a enfrentar de una manera diferente que antes. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahora, ¿qué es lo que hace un verdadero discípulo? Primero, un verdadero discípulo cumple con la misión. ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos. O sea, cuando usted y yo somos verdaderos discípulos, cuando usted y yo podemos con ejemplo enseñar a otros, vamos a ir y hacer discípulos. Yo siempre me río de esas madres. Aquí no hay de esas madres. En otro lado vi. Esas madres que le enseñan a la hija, hija, tú tienes que hacer esto. Y ellas no hacen nada. No saben hacer ni una comida. Y quieren enseñarle a la hija a cocinar y a hacer todo. Mejor dígale para que no sea floja como yo. ¿Entiendes? Porque nosotros tenemos que enseñar con ejemplo. Entonces, cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos, primero con nuestra vida, con lo que somos, ellos van a ser igual y peor que nosotros. Por eso recuerda lo que Jesús le decía a los fariseos. Ustedes recorren kilómetros para hacer un prosélito. Y lo hacen más hijo del diablo que ustedes mismos. Porque en realidad no tenían un ejemplo de vida. Jesús le decía a la gente, hagan todo lo que le dijeren, pero no imiten sus hechos. O sea, es triste cuando la gente dice, bueno, escucha a tu papá nomás, pero no hagas como él. Y el papá va y le dice a la hija, escucha a tu mamá nomás, pero no haga lo que ella hace. Imagínense. Porque no hay ejemplo, no hay testimonio. Segundo, un verdadero discípulo tiene convicción. Cuando usted y yo somos verdaderos discípulos, tenemos convicción verdaderamente de lo que creemos. Usted y yo no andamos dudando, no estamos tal vez, quizás, a lo mejor, sino que tenemos convicción de quienes somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos especiales para Dios. Dios nos ha escogido para llevar una palabra, para llevar un mensaje y para ser útiles para Él. Entonces, un verdadero discípulo tiene convicción. Tercero, un verdadero discípulo es obediente. O sea, cuando usted y yo nos convertimos en discípulos verdaderos, somos obedientes. Se les dice algo, obedecen. Los discípulos de Cristo, Jesús les dio una orden. Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se quedaron? Se quedaron. ¿Cuánto? ¿Un día? ¿2 días?
3. ¿Cuánto aguantaría usted? No, yo creo que ya el Señor ya quiere que me vaya ya. Yo creo que el Señor quiere que yo vaya a predicar. Ellos tuvieron 10 días. 10 días ahí, encerrado en una pieza, 120 personas, en un solo espíritu, en un solo pensamiento, obedeciendo lo que el Señor le había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, cuando Dios nos habla a través de su palabra, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Obedecer. Ese es un verdadero discípulo, aquel que obedece. 4, un verdadero discípulo da fruto, y no cualquier fruto, sino un buen fruto y en abundancia. Eso es lo que Jesús dijo, ¿cierto? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice, para que vayáis, ¿y qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, Dios quiere, hermano, que nosotros podamos dar fruto, que la gente pueda ver en nosotros fruto verdadero. No esa manzana gusaná ni esa pera así arrugada, sino dar buenos frutos, que la gente desee comer del fruto que tenemos. Yo siempre me recuerdo allá en el norte, en Ovalle, había un hermano que tenía unas higueras. Y cuando nosotros llegamos lo íbamos a ver bien seguido, porque a mí me gusta los higos. Hermano, lo primero que dice: vayan a la higuera, hermano. Y nosotros corriendo nos íbamos a la higuera. Pero era un fruto en abundancia esa cosa, hermano. Cantidad de brevas, cantidades y cantidades. Y usted tomaba, se subía y comía hasta que ya no daba más. Pero usted veía la higuera, un fruto lindo. No de esos frutos que están llenos de hormigas. Entran conmigo brevas de repente, que están todas llenas de hormigas. Usted la parte y están llenas. Buenos frutos. Entonces, cuando usted ve esos frutos, usted desea todos los días comer. Entonces, cuando el cristiano da buenos frutos, la gente siempre va a querer compartir con nosotros. Siempre van a querer estar cerca de usted. ¿Por qué? Porque usted da buen fruto. Pero si usted da frutos llenos de hormigas, gusanados, malos, ¿quién va a querer estar con nosotros? Entonces dice la palabra de Dios que debemos dar frutos y ese fruto debe permanecer. Número 5. El verdadero discípulo tiene que tener amor. La Biblia dice que nosotros debemos amarnos de verdad, para que seáis así mis discípulos. O sea, nosotros tenemos que tener amor unos con otros. Y eso es lo que el Señor nos llama, a amarnos unos a otros. ¿Usted ama a su hermano? Al que está al lado y al que está atrás. ¿Está seguro? ¿Usted ama al que está atrás, hermano Guillermo? Pero sabe, hermano, el verdadero discípulo es aquel que ama sin decir es que merece, es que me ha hecho tantas cosas, es que se ha portado. No, el verdadero discípulo no está preocupado de eso. El verdadero discípulo ama. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos amor. Número 6. El verdadero discípulo permanece en su palabra. O sea, cuando nosotros somos discípulos, debemos permanecer en su palabra. O sea, que nuestra vida está siempre enfocada en la palabra de Dios, no en lo que me dice este ni este otro, sino lo que la palabra de Dios dice. A veces la gente dice: no, es que yo escuché una prédica, escuché un mensaje que hablaba de esto, es que este otro dijo esto. No, ¿qué me importa lo que digan otros? ¿Qué me importa lo que predicó tal persona? Lo que importa es lo que está aquí, en la palabra de Dios. Y si alguien predica algo que no está en la palabra, yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, nosotros somos verdaderos discípulos del Señor. Y número 7, lo último. Un verdadero discípulo es humilde.
Jesús lo enseñó con su vida. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, un verdadero discípulo no es aquel arrogante ni creído, ni que se siente superior a los demás, sino que es una persona humilde. Como alguien decía, cuando usted predica, no importa que aquí sea un león, un dragón hablando, pero cuando baja tiene que ser un gatito. Porque cuando nosotros predicamos, Dios nos usa y el mensaje que Dios entrega tiene que ser entregado con autoridad y como Dios se lo da. Pero no puede bajarse de este lugar siendo la misma persona. Tenemos que entender que solo la misericordia de Dios la que usa nuestra vida para hablar de la palabra, y cuando nosotros bajamos de acá tenemos que seguir siendo humildes. Entonces, abrazar a nuestro hermano, desearle bendiciones y no que nos sientan diferentes. Uno va a lugares, hermano, donde la gente es arrogante y creída. Y los hermanos son así. Imagínense lo que son los líderes. Y eso es triste cuando no entendemos que nosotros no somos nada sin el Señor. Que solamente somos un instrumento que por misericordia Dios usa. Y si Dios dice hasta aquí llegaste, hasta ahí llegamos. Todo lo demás, hermano, solamente es arrogancia, es orgullo, es prepotencia del hombre. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Así que estas cualidades deben estar en nuestras vidas siempre. Ser un líder, un discípulo que tiene la misión y que cumple esa misión, que tiene convicción en su vida, un discípulo que es obediente, un discípulo que lleva fruto, que tiene amor, que permanece en la palabra y que es humilde. ¿Cuántas de estas nosotros tenemos? Todas. Las tiene todas. Son 7. 7 el número perfecto. ¿Cuántas tiene? 6. El número humano. Tiene 5. Por ahí nos vamos acercando, dice alguno. 4, tiene 4 por último. 3. Ya para abajo no sirve. Pero sabe, hermano, si nosotros empezamos a poner en práctica la palabra y entendemos que Dios nos llamó como discípulos. Recuerda lo que pasó con la multitud de los discípulos que Jesús tenía, porque no eran solo los 12, había muchos más discípulos. Cuando Jesús empezó a hablarles de los requisitos y las normas y la exigencia que ellos tenían que entender y que ya no era su capacidad, sino que tenían que depender del Señor. Dice, si no coméis mi carne y mi sangre, dice, podéis ser mis discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, dura es tu palabra, Señor. Hasta aquí nomás llegamos. Y hay muchos cristianos que llegan hasta ahí. ¿Por qué? Porque creen que el evangelio es un evangelio que tiene que ser vivido a la manera nuestra. El evangelio es algo que el Señor pagó un tremendo precio para dejarnos esta palabra, que fue su vida. Entonces es un evangelio de poder. Pablo lo dijo claramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces el evangelio es un evangelio de poder. Y entonces para nosotros debe ser algo especial, algo importante, y nosotros debemos vivir de acuerdo a ella. Vamos a orar. Colóquese en pie, por favor. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús damos gracias hoy, Señor. Agradecemos, Padre, por la bendición que usted nos permite ministrar su palabra, Señor. Dios eterno, estamos muy lejos, Señor, del verdadero discípulo. Padre, lo único que cambiará nuestras vidas, Señor, es ser humilde y reconocer cuánto nos falta, Señor. Cuántas cosas solo la oímos,
las escuchamos, las aprendemos, pero no las practicamos, Señor. Usted, Padre, envió a su Hijo para que Él no solo, Señor, viniera a dar su vida, sino para que formara también, Señor, muchos discípulos y ellos pudiesen transmitir este mensaje glorioso, Señor, que nosotros hemos recibido. Jesucristo los preparó, los enseñó, les dio autoridad para entregar este mensaje. Pero también mucha gente estaba en medio de esos mensajes que Jesús enseñó. Pero sus vidas no cambiaron. Su vida no fue diferente. Ellos siguieron siendo los mismos que eran, sin cambio, sin transformación, sin renovación de vida. Hoy, Señor, dentro de las iglesias, dentro del pueblo tuyo, mi Dios, hay muchos que solo son seguidores, pero no son discípulos. Hay muchos, Señor, que te alaban, te cantan, predican, enseñan, pero no son discípulos, Señor. Porque cualquier cosa los derriba, los estanca, los detiene. Señor, no le han puesto a usted como lo primero en su vida. Aman a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y aún su propia vida, Señor, la aman más que a usted. Señor, tampoco están dispuestos, Señor, a sufrir. Usted dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No están dispuestos a sufrir, Señor. Porque cuando enfrentan dificultades, Señor, se quedan ahí. Ya no avanzan, ya no sirven, ya no caminan. Ya no quieren hacer nada por usted, Señor. Padre, ¿cuántos de nosotros estamos en esa condición? ¿Cuántos de nosotros, Señor, aun creyendo que vamos bien, Señor, ni siquiera hemos logrado ser discípulos? Perdónenos, Señor, porque toda la enseñanza que hemos recibido, todos los mensajes que hemos escuchado, no nos han servido, Señor, para cambiar y transformar nuestros corazones. Solo cambiará aquello, Señor, el entender quiénes somos delante de usted. El entender, Padre, que necesitamos tener, Padre eterno, actitudes y tener, Señor, un anhelo y un deseo de que nuestra vida sea diferente para usted. Señor, ayúdenos a cambiar. Ayúdenos a ser diferente. Ayúdenos, Señor, a ponerle a usted en primer lugar de nuestras vidas. Señor, que no haya nada, Señor, que aún aquellas cosas materiales, Señor, que usted nos ha dado, que usted nos ha bendecido, siempre reconozcamos que solo ha sido su misericordia. Señor, que podamos tener un hogar, que podamos tener un vehículo, que podamos tener las comodidades en nuestra casa, ha sido su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por su iglesia, por sus hijos, Señor. ¿Cuántos en esta noche, Señor, están en esa condición de ni siquiera haber llegado, Señor, a ser discípulos? Ni siquiera, Señor, se han negado a ponerte a ti, Señor, en primer lugar, Señor, y a despojarse de todas aquellas cosas que han estado controlando su vida. Señor, yo te pido en esta noche, haz una obra en los corazones, en las vidas, Señor. Pon un anhelo, Señor, en nosotros de servirte de verdad, de amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Que usted sea lo primero para nuestras vidas, Señor. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Siente usted que es un discípulo verdadero? ¿Siente usted que ha puesto a Cristo en primer lugar? ¿Que está dispuesto y ha estado dispuesto a pasar momentos difíciles y a enfrentar problemas, sabiendo que es el camino que usted nos ha dejado un camino angosto, un camino difícil? ¿Reconoce usted que su vida no ha llegado a ese nivel de estar dispuesto a sufrir, de negarse y aún despojarse de todo lo que tiene para poner a Cristo en primer lugar?
si no está actuando de esa manera, si no es un verdadero discípulo, necesita cambiar. Necesita dejar de ponerle excusas al Señor. Necesita dejar de poner aquellos obstáculos que ha puesto hasta hoy para servirle a Él. Dios lo único que quiere es usarle con poder, con autoridad. Es hacerle crecer, es hacerlo que usted pueda ser un siervo, una sierva que pueda ser usada para la gloria del Señor. Pero lo único que logrará aquello es que usted esté dispuesto a hacerlo. Por eso que Él pregunta que el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es una decisión. Es decirle, Señor, no importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda enfrentar, Señor, no importa las enfermedades, los problemas, las luchas. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero, Señor, obedecerte. Yo quiero disponer mi vida para que tú la puedas usar para tu gloria. Si usted reconoce que hasta hoy no ha sido un discípulo verdadero del Señor y quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero hoy que tú comiences a trabajar en mi corazón para amarte a ti en primer lugar, para entender que los momentos difíciles que puedas enfrentar tú lo vas a permitir para formar mi vida, Señor, y para poder realmente ser un ejemplo para otros que pasarán circunstancias y dificultades, Señor, en este caminar. Si usted está dispuesto hoy a decirle, Señor, ayúdame a ser un discípulo verdadero. Ayúdame, Señor, a amarte de verdad, a ponerte a ti en primer lugar de mi vida, a despojarme, Señor, de todo aquello que tú me has dado, no a desecharlo, no a despreciarlo, sino a entender que ha sido su misericordia y su amor el que me ha provisto de aquello. Yo quiero ser un buen discípulo, Señor. Si usted está en esa condición de decirle, Señor, ayúdame a ser un discípulo tuyo, levante su mano. Yo quiero orar por usted hoy, para que usted pueda permitirle al Señor que trabaje en su corazón, que ya no le ponga excusas, que ya no ponga más obstáculos, que ya pueda entender que este no es un camino fácil, pero sí podemos llegar al final. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, pero Él también quiere que nosotros entendamos que en cada problema y en cada dificultad que enfrentamos, Dios también nos enseña, Dios también nos forma, como su palabra misma dice, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si tú tienes un propósito de Dios en tu vida, si Dios tiene un propósito para ti, Dios trabajará y tratará con tu vida hasta formarte para ser un buen discípulo, para que tú puedas formar a otros de la misma manera. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar, Señor, por sus hijos. Quiero orar, Señor, por aquellos que han levantado su mano, entendiendo, Señor, que les falta compromiso, les falta, Señor, disposición, y que hoy te dicen a ti, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero que tú trates con mi corazón, con mi vida. Yo quiero que trates, Señor, conmigo en esta noche, para que mi vida pueda ser, Señor, formada de acuerdo a tu voluntad, para que mi corazón pueda llenarse de ese amor hacia usted, Señor. Que usted sea el centro de mi vida, que usted sea lo primero para mí, Señor. Yo te pido, bendice a tus hijos, Señor. Padre, que sus corazones hoy puedan, Señor, llenarse de ese amor real, genuino hacia usted, que te puedan amar, Señor, entendiendo, Padre, que este no es un camino fácil, pero sí se puede llegar al final. Sí podemos llegar a la meta, sí, Señor, podemos verle un día, porque usted estará siempre para fortalecernos, para animarnos, como su misma palabra dice, que usted da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, para aquellos que están sin fuerza, para aquellos que están cansados, tú hoy puedes fortalecerlos.
Tú hoy puedes animarlo. Tú puedes levantarlo, Señor, y darle victoria. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que esa bendición venga sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén, Señor.